Ustedes perdonarán el retraso, tuve algunas fallas de conectividad, les pido mil disculpas y bueno, solamente me resta darles la proyección y en lo que esto ocurre, pues vamos a hacer brevemente una recapitulación de lo que estamos viendo en este momento. Y prácticamente, bueno, desde la sesión pasada hemos entrado, además del segundo parcial, al periodo conocido dentro de la historia de México como el periodo colonial o el periodo virreinal. Este periodo pues, se va a caracterizar por ser un periodo en donde este territorio es dominado por la corona española a través del proceso de conquista que ya hemos visto, que se podría sintetizar de manera muy general en un proceso de conquista militar y en un proceso de conquista espiritual o ideológico. Para el entendimiento del periodo colonial, así como para el entendimiento del periodo nuevo hispano, pues se utilizan grandes categorías o prácticas que albergan cuestiones muy particulares de cada proceso histórico. Y en este caso, podemos imaginarnos que la sociedad novohispana es un gran mosaico, y este gran mosaico está compuesto por diversas esferas, como lo sería una organización política, una organización social, la cultura, la religión, el arte, etcétera, que llegan por contar todo este ámbito, todo este mosaico de la cultura novohispana. Correcto, a dividir esto, la época colonial, en grandes rubros, ¿no? Que nos permitirán comprender, desde lo particular hasta lo general, una visión general del periodo novohispano. Permítanme, sigo intentando proyectar. Híjole, permítanme un segundo, bueno, se carga la página que requiero para iniciar la proyección. Y bueno, si no mal recuerdo, o si mal recuerdo, podrían comentarnos, comentar qué fue, alguien me podría comentar qué fue lo que vimos en la sesión pasada. ¿Alguien me podría comentar? Para iniciar preciso con la recapitulación de este tema, hasta el programado para el día de hoy. ¿Alguien me podría comentar qué vimos? Fue la primera sesión del periodo novohispano. ¿Alguien? ¿No? Bueno, a ver si no mal recuerdo, habíamos hablado de los periodos en los que se divide esta época colonial. Para su estudio, los historiadores lo dividieron en 3 etapas, cada una correspondiente a un siglo en específico. La primera etapa es el siglo XVI, la segunda etapa siglo XVII y la última etapa siglo XVIII. A partir de ahí se va a observar el desarrollo de la sociedad novohispana, siendo, por ejemplo, la primera la relacionada con este choque cultural, ¿no? Y la dominación militar ideológica. La segunda, con el inicio y el desarrollo ya de una identidad propia novohispana, ya de la conjunción de diversos elementos que dan como resultado una cultura propia, generada a partir de rasgos identitarios en común, pisada por la entrada en crisis de este gran imperio de América, el imperio llamado el descubrimiento, en la ampliación de sus territorios. Y entonces el imperio español va a ser uno de los más grandes, va a ser uno también de los más poderosos de esa época. Haciendo una recapitulación, por eso comienzo desde esta periodización de lo que hemos visto hasta el momento, el siguiente ámbito que estaremos observando, una de estas esferas dentro del mosaico de la época colonial, sería el aspecto de la organización política. Habíamos quedado que a la cabeza se encuentra el rey, le diría el Real y Supremo Consejo de Indias, para terminar esta cadena de mando en el virrey. El virrey que va a detentar 5 actividades: justicia, hacienda, guerra, iglesia y gobierno, y de esta forma administrar el gran territorio de la Nueva España. A su vez, el virreinato de la Nueva España va a ser ayudado a ser manejado, a ser gobernado, en primera instancia por el virrey, que va a ser la principal figura, y por el otro lado la Real Audiencia, que intenta ser un contrapeso para el virrey en caso de que éste comience a ejercer o a incurrir en excesos en cuanto a los atributos que a esta persona le pertenecen, ¿no? Permítanme un segundo.
La organización del virreinato, como ustedes estarán recordando o revisando en su libreta, pues está también balanceado entonces entre la figura del virrey, que ostenta todos los cargos principales de estas funciones que realiza, y la Real Audiencia, que va a ser este contrapeso. En este sentido, permítanme, vamos a observar esas características dentro de la organización política, ¿no? Dentro de las autoridades que rigen el virreinato de la Nueva España, en donde se incrusta también dentro de este gran aparato imperial por parte de España, ¿no? Posterior a eso, si no mal recuerdo, observamos la organización social, en el sentido de que se observaba que en principio la sociedad había sido dividida en dos grandes sectores: la República de Españoles, compuesta por peninsulares o españoles de padres españoles, pero nacidos en América, y por el otro lado la llamada República de Indios, que eran donde habitaban aquellos que tenían este origen. A su vez, estas repúblicas tenían una forma de tenencia de la tierra o de propiedad de la tierra. Por una parte van a ser las tierras comunales, designadas solo para las comunidades indígenas, administradas por las familias de las personas que en ella viven, y se tiene una visión de que es comunal, ¿no? De que todos lo trabajan y lo recibido por parte de la tierra es para uso de las familias que ahí habitan. Y por el otro lado, la propiedad privada, que va a ser esta en donde ya se va a ostentar a una persona, a un particular, como dueño de la tierra, ¿no? Al interior de estas propiedades privadas, pues se va a dar el desarrollo, por ejemplo, de las haciendas, de los ranchos, de los latifundios. Permítanme un segundo, por favor. Esto sigue siendo parte de la recapitulación que hemos visto de la sesión pasada, dejando en claro que, bueno, estamos marcando las primeras esferas que nos dan pauta para dibujar el escenario, la reconstrucción de ese pasado novohispano, de ese pasado colonial. Forma parte de la historia nacional. Bien, estoy intentando proyectar, compañeros. No sé si hasta aquí hay alguna duda, para ya empezar a arribar hacia la economía y sus prácticas económicas. No. ¿No? Bien, permítanme, sigo intentando. Ahí está. Correcto. Permítanme un segundito. Bien, tenemos en pantalla entonces esta breve recapitulación, algunos esquemitas que dejaré pues puestos en la presentación, las tres etapas del orden colonial, los territorios formados, la cualidad que tienen los virreyes y los reyes, y a ver, permítanme un segundo porque... Sí. Permítanme, perdón, compañeros, estoy proyectando el que no está resumido. Te proyecteo la parte de la introducción de esta sesión, es recapitular un poco lo observado de la vez pasada. Tenemos entonces al virreinato, si no me recuerdo el último que hablé, al virreinato, que estaría compuesto por la Real Audiencia y el virrey. Posterior a eso vamos a encontrar también las administraciones de la Iglesia, dividido en el clero secular y el clero regular. El clero secular sería formado por los arzobispos y obispos, y el clero regular estaría formado por las órdenes mendicantes, estas órdenes evangelizadoras, ¿no? Desde estas órdenes mendicantes va a sobresalir una institución que se funda para la salvaguarda de la religión católica, el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición, que va a estar administrada o administrada por la Orden de los Dominicos. Permítanme.
Bien, bueno, para continuar, yo voy a seguir intentando abrir información, pero para ya no retardarlos más, compañeros, una disculpa. Bien, apelar entonces en este apuro tecnológico a lo que ustedes han registrado de la sesión pasada. Y bajo participación quisiera que me hablaran, ya para pasar al aspecto económico. ¿Cuáles fueron las actividades que nosotros hemos mencionado como principales actividades económicas en el periodo colonial? ¿Me podrían comentar, por favor? La agricultura, muy bien. Por acá nos comentan la compañera que la agricultura. Compañeros, si me pudieran decir cuáles fueron las características de la agricultura durante el periodo colonial, es decir, qué innovaciones hubo, qué continuidades hubo, qué se observó durante la agricultura o como actividad económica del periodo novohispano. ¿Me podrían comentar, por favor? Recuerden que es parte también de las participaciones y al mismo tiempo pues me permite a mí corroborar, o más bien intentar, perdón, mejor no corroborar, disculpen ustedes, intentar abrir la presentación. Yo participo, profesor. Sí, adelante, compañera, por favor. La agricultura fue la base de la economía y generó importantes ingresos para España porque se exportaban muchos productos a Europa, así como el cacao, el aguacate, la vainilla, el jitomate. Correcto, muy bien. ¿Cuál sería, por ejemplo, una característica de la época colonial? O sea, si pudieran, en cuanto a la agricultura. Por ejemplo, por acá dice, en este punto que ya llega la compañera Cervantes Telles, que se transportaron nuevas especies. En efecto, aunado a lo que la compañera Zenón comenta, una particularidad de esta nueva agricultura es el arribo de nuevas especies vegetales, ¿no? También de nuevas especies animales. En tanto en la agricultura, pues se va a introducir los cultivos de trigo, de arroz, de avena, de sorgo, todos esos insumos que aquí no existían, ¿no? En cuanto a la agricultura de autoconsumo, es decir, la cultivada para consumo de las familias, no para comercial, sino para consumo de las familias, el llamado autocultivo, perdón, el cultivo de autoconsumo, mejor dicho, una disculpa, estaba conformado pues por las plantas todas que provenían del periodo mesoamericano, autóctonas de la región, ¿no? El frijol, el maíz, el chile, la calabaza, el mamey, van a ser especies que se van a seguir encontrando, ¿no? Reitero, para consumo de las familias como autoconsumo. ¿Qué más podemos observar del periodo colonial, compañeros? De las actividades económicas. ¿Alguien me podría comentar qué otra actividad económica vimos? También trabajaban en lo de la ganadería. Correcto, la ganadería. Compañera, ¿podrías decirnos cuál fue también la innovación o la particularidad de la ganadería? Bueno, que va a ser similar también a la introducción de nuevas especies vegetales, ¿no? Se va a introducir ganado, bestias de carga que van a contribuir a la realización de trabajos un poco más pesados, ¿no? Trabajos que habían sido realizados utilizando solo la fuerza del hombre, del ser humano, dado que no había especies tan grandes que pudieran contribuir, por ejemplo, al arado de la tierra o a la transportación de grandes cantidades de insumos o mercancías. Vamos a observar unos 4 o 5 tipos de ganado que van a ser desde los caballos, que se introducen como una especie a partir de la conquista, y otros que van a ser de insumos. Permítanme, bueno, va a ser una recapitulación rápida. Les comento que las diapositivas pues, están en la plataforma. Regresándonos un poquito, tenemos aquí el virrey, la Real Audiencia y el visitador, que se me había olvidado mencionar, que va a ser inspección del trabajo de ambos, ¿no? Basado en sus observaciones, se llegan incluso a decretar órdenes o leyes para la administración y mejora de la misma del virreinato. La República de Españoles, la República de Indios, como lo comentamos, la Iglesia, el clero secular, el clero regular, el Santo Oficio, las actividades económicas, la tenencia de la tierra, comunal y privada, descripción de la propiedad comunal, propiedad privada, llegamos a la agricultura, insumos agrícolas y la ganadería. Como les comentaba, esta actividad económica fue la introducción también de nuevas especies, el caballo, el cerdo, el borrego, la cabra, las vacas, que van a cubrir diversas necesidades del hombre novohispano, ¿no? Todas estas van a ser transportadas en aras de poder seguir cubriendo una forma de vida específica como era el pueblo español, ¿no? Entonces van a transportar los insumos que para ellos les sean también importantes por serlo allá en la península ibérica. Otra actividad económica que vamos a observar va a ser la minería.
En 1546 se va a descubrir la primera mina de plata en lo que hoy sería el estado de Zacatecas. A partir del descubrimiento de esas minas, se empieza a crear un circuito o una serie de ciudades que empiezan a poblar desde el Bajío, que son esta región geográfica con características climáticas específicas, que abarca los estados de Querétaro, parte norte de Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, la región de Guanajuato, que van a ser todavía, recordemos este gran mapa durante Mesoamérica, que Mesoamérica abarcaba de la mitad del territorio nacional hacia abajo o hacia el sur, y a partir de la mitad hacia el norte era Aridoamérica. Esta Aridoamérica era habitada por tribus seminómadas, que en términos generales son conocidos como chichimecas, en este grueso de poblaciones seminómadas. Aunque claro, cada una va a tener un nombre propio, ¿no? A partir del descubrimiento de esta mina en el Bajío, se empiezan a abrir entonces ciudades hacia el norte que tienen como principal actividad o principal eje la mina. A este proyecto algunos historiadores lo han denominado tierra adentro, ¿no? Porque es la construcción de ciudades basadas en la minería, en esta actividad económica, en los lugares donde se encontraron estos yacimientos, ¿no? Que va a ser del Bajío hacia el norte, llegando incluso hasta Chihuahua. La minería, fue una de las actividades de mayor importancia para la corona. Sus principales ingresos provenían de esta y de la explotación de las minas. Algunos de los impuestos más importantes le habían sido impuestos a la actividad minera había sido el quinto real, que estipulaba el otorgamiento del 20% del 20% o la quinta parte de la producción total para la corona. Posteriormente, en 1548, este quinto real se redujo a entregar solamente la décima parte de la producción o extracción total que realizaran las minas como impuesto hacia la corona. El derecho de amoneración también fue un impuesto. La amoneración es este proceso en el que al metal se le graba un valor, se le graba incluso las características del gobierno que lo emite, y se van a acuñar sobre todo monedas en plata y cobre. Vamos a encontrar pesos, por ejemplo, reales, que van a formar parte de esta amoneración o acuñación de monedas. Otro impuesto importante va a ser el derecho de la vajilla, cobrado por la producción de vajillas y alhajas realizados con materiales, ¿no? Extraídos directamente de la actividad minera, principalmente la plata y el oro. ¿Quiénes van a ser los que van a prestar su fuerza de trabajo, es decir, su mano de obra, para hacer andar o echar a andar estas minas? Bueno, vamos a encontrar que durante estos periodos, una parte importante de esta mano de obra, de esta fuerza de trabajo, van a ser los propios esclavos. Que observamos van a ser esclavos de ascendencia africana, traídos por los conquistadores para realizar los trabajos más pesados, ¿no? Más extenuantes. Se conseguían también para trabajar dentro de las minas a indios cautivos a través del sistema de repartimiento, o también había personas asalariadas, ¿no? Hombres libres que vendían su fuerza de trabajo, su mano de obra, a través de un salario en moneda, ¿no? En saldo, en salario. Para algunos, pues la extracción de plata, sobre todo, produjo grandes fortunas en la Nueva España. Se volvían y se convertían en mineros exitosos aquellos que podían explotar eficientemente un yacimiento de estos metales. Y bueno, no faltaba también aquellos que en búsqueda de esta promesa que implicaba la minería, terminaran por también ser víctimas de esta ilusión minera y evidentemente pues caían en bancarrota, ¿no? Llegando a evitar, a vender su mano de obra también en estas minas. Otra unidad económica, por decirlo de alguna manera, otra unidad de producción económica van a ser los hogares, ¿no? Esta actividad económica van a ser aquellas que se conocen como manufacturas y van a estar principalmente abordadas por las empresas textiles dedicadas a la fabricación de diversas telas, ¿no? Principalmente para el consumo interno. Los hogares van a estar destinados para cubrir el consumo interno de telas al interior de la Nueva España. Para 1751 se tiene el conteo de más de 80 obrajes instalados en la Ciudad de México, Xochimilco, Puebla, Tlaxcala, Tepeaca, Celaya y Texcoco, es decir, el área central de la Nueva España, precisamente para cubrir estas necesidades. Se habían instalado también otras partes en la región del Bajío, que abastecían sobre todo en esta ruta tierra adentro las necesidades de los que trabajaban o se organizaban en torno a la actividad minera. Otra unidad que va a ser productora de algunos insumos que se comercializarán serán los talleres artesanales, que van a estar dirigidos principalmente por hombres libres, ¿no? No lo van a dirigir, por ejemplo, indios cautivos o esclavos negros, no van a ser necesariamente hombres libres, que lo van a administrar junto con sus familias, ¿no? Los talleres artesanales generalmente van a ser trabajados en familia. Van a ser utilizados, o van a ser, producidos al interior de estos talleres diversos artículos que van desde los zapatos, artículos de alfarería, vidrio, hierro forjado, talavera, laudaría, que sería la creación de diversos instrumentos musicales, plata, seda, bordados, etcétera, ¿no? La producción de talleres artesanales fue reducida y también estuvo orientada a un mercado urbano.
Bien, continuamos. Todos estos talleres de artesanos que se van a dedicar a la producción de algún calzado, ornamento, van a estar organizados en los llamados gremios de artesanos. Estos gremios de artesanos pueden ser constituidos de dos formas. La primera, mediante la unión de estos talleres que se dedicaban a una producción específica. Por ejemplo, un gremio conformado solo por productores de zapatos, por ejemplo. Por otro lado, la otra forma de organizar estos gremios era más o menos por región o por localidad. Se van a reunir los dueños de talleres independientemente de la producción a la que se dediquen. Es decir, su organización de gremio es regional, se van a juntar todos los talleres, aunque unos sean de zapatos, otros sean de telas, otros sean de instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Los gremios fueron organizaciones jerárquicas, cerradas y monopólicas, es decir, que solo existía uno y ese único gremio era el encargado de comercializar toda la rama de una sola artesanía. Otra actividad económica importante dentro de la economía novohispana va a ser el comercio. El comercio, a su vez, se va a dividir en dos grandes sectores, el comercio interior y el comercio exterior. El comercio interior, pues como su nombre lo dice, va a ser desempeñado al interior de la Nueva España. Va a ser el intercambio comercial entre regiones que pertenecen al mismo virreinato de la Nueva España. Mientras que el comercio exterior va a ser aquel que se realice dentro de las rutas establecidas, ya sea con Europa, que el Imperio Español estaba conformado, además del Reino de España, allá en la península ibérica, por territorios dominados, invadidos en Asia, en América y en Oceanía. Entonces, el comercio exterior se daba en estos territorios imperiales, fuera de la Nueva España, o que tenían como punto de conexión la Nueva España, pero con relación a otras partes del mundo. ¿De acuerdo? Estos serían los dos tipos de comercio, interior y exterior. Dentro del comercio interior, pues vamos a ver que las principales redes que lo conforman van a ser los caminos, ¿no? Sobre estos caminos, los comerciantes españoles e indígenas van a realizar sus transacciones, ¿no? Van a circular por ahí diversos tipos de mercancías destinadas, como comentaba, a la cobertura de las necesidades materiales de la sociedad novohispana, ¿no? De su alimentación, de su vestimenta, de su ropaje, etc. El comercio interior, entonces, tenía como principales puntos de conexión o redes de comunicación a los caminos. Y conectaban puntos o nodos comerciales que bueno, significaba también una conexión de una zona productora en específico con otros territorios. Dentro de esta red interna de comercio en la Nueva España, junto con estos caminos, o estos caminos, o mejor dicho, caminos, se van a empezar a desarrollar también actividades económicas específicas, e incluso se van a desarrollar las ferias, como la famosa Feria de San Marcos. También se va a empezar a desarrollar los mercados locales, ¿no? Algo que empezó a surgir hacia el noroeste del territorio, aumentando aún más el comercio interno que se da en la Nueva España. Los mercados van a conservar organización y costumbres observadas en los etnias indígenas. Al sobrevenir una severa escasez de víveres, las autoridades van a establecer las alhóndigas, ¿no? Que van a ser una especie de granero municipal. En las alhóndigas se van a resguardar los granos, productos de las cosechas, que se utilizarán o se dosificarán para los periodos de escasez, porque recordemos que si bien es una vida agrícola, esta vida agrícola está condicionada a las cuestiones climáticas. Entonces, si hay periodos de lluvia, esta puede vislumbrarse abundante; si hay periodos de sequía, una escasez de alimentos, ¿no? Entonces, las alhóndigas se establecían en estos centros para el almacenaje de estos granos. Todo el lado estaba dominado por un gremio, ¿no? Por una institución que se aglutinaba en el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Estos estaban conformados, este consulado estaba conformado por grandes comerciantes mayoristas, tuvo organismos tribunales y derechos especiales, con atribuciones para ejercer tareas de gobierno. Este consulado se encargaba, por ejemplo, del cobro y administración de un impuesto en específico relacionado con la actividad comercial, que es la alcabala, que va a ser el pago por toda venta por mercancías, es decir, el pago como por el permiso de comerciar. Para mediados del siglo XVIII, los comerciantes del consulado, compraban todas las mercancías que llegaban de España y de Oriente vía la nao de China, convirtiéndose en un monopolio que dominó el comercio interior, incrementando aún más su riqueza, lo que permitió convertirse en prestamista de mineros y empresarios en España. Es decir, que el consulado monopolizó, es decir, solamente a través de él se podía realizar una actividad comercial. No existía esta diversificación de opciones mediante las cuales, digamos, un productor podría decidir a qué forma de intercambio comercial le parecería más conveniente. No solamente había una forma, y esta forma estaba impuesta por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. El otro comercio, como lo habíamos mencionado, es el exterior. El comercio exterior, pues, va a ser todo aquello que se realice fuera de la Nueva España, y va a ser principalmente realizado a partir de la realización de los barcos, ¿no? Dentro del comercio exterior, en el comercio entre las
colonias de España, para esta tenía que ser también cualquier otro país, es decir, las colonias no podían comerciar con el mejor, los reinos británicos, los reinos germánicos, los reinos italianas, colonias, en complemento en regímenes americanas solo se podía realizar a través de la Casa de Connotación de Sevilla, creada en 1503, después por Cádiz, en 3 puertos de América, Veracruz, Panamá y Cartagena de Indias. Ahorita vamos a ver en qué consisten estas rutas. Se establecen 2 rutas dentro de este llamado comercio exterior. Una, que va a ser el comercio realizado a través de la ruta del Océano Atlántico. Esta ruta tenía por conexión el puerto de Veracruz con el puerto de Cádiz, es decir, Cádiz y Sevilla. Por aquí se va a transportar también un comercio específico, como las cafeteras, los candelabros, las navajas, es decir, si pareciera un comercio destinado a ciertas artesanías y productos ornamentales. Se podía dar incluso con bienes comerciales, se concentraba en este caso en Oriente, en Filipinas. Procedían también de la India, Ceilán, Camboya, las Islas Molucas, China y Japón. Utilizando como puente la Nueva España. Durante 3 y 7 meses realizando. La otra ruta que vamos a observar va a ser la que es a través del Océano Pacífico. Pantalla un mapa con Europa, a tanto personas, barcos y mercancía por ¿no? Un ejemplo que acá por atravesar el territorio novohispano y se conectaba vía ruta Océano Atlántico hacia Cádiz. Entonces esa también era una ruta que se creaba para la transportación de mercancía entre Oriente, entre Asia y Europa, ¿no? Tenemos estas 2 rutas, por ahí pasaba entonces la nao de China y las famosas Indias chinas, ¿no? Que eran esclavos y criados de origen asiático, que incluso llegaron a poder transmitir. Y volvemos a la normalidad. Económicas requieren de personas que se dediquen precisamente a poner en dinámica estas actividades económicas. Las personas que realizan este trabajo lo van a realizar o se va a catalogar este tipo de trabajo en formas de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las características de los trabajadores que realizan estas actividades económicas, ¿no? De los que se encargan de ponerlas en marcha. Esta mano de obra, esta forma de trabajo, podía presentarse durante el periodo colonial de la siguiente manera. Una de las primeras en manifestarse fue la encomienda, ¿no? Como lo habíamos visto, las encomiendas en principio eran fragmentos territoriales que iban acompañados también por un contingente indígena que se iba a encargar de trabajar esa delimitación territorial. Generalmente estos en principio habían sido otorgados a los conquistadores como premio en su labor de conquista y dominación de los territorios mesoamericanos. Aquí trabajaban entonces indios que habían sido entrenados como encomenderos y podría pensarse que es una mano de obra o una forma de trabajo apegada un tanto a un trabajo obligado, ¿no? A un trabajo esclavo. Producían también a la vez, estos encomenderos se dedicaban también a la actividad o producción agrícola, lo mismo que el levantamiento o el tiendas de estos conquistadores que eran dueños de estas encomiendas. Otra forma de trabajo, otra forma en la que se va a manifestar un trabajador, por decirlo así, de la época colonial, va a ser los que se aglutinan en los repartimientos. Esta forma de trabajo va a ser establecida desde finales del siglo XVI y está formada por hombres que realizan un trabajo forzoso. En este caso está dirigido a los indígenas varones, que tienen una edad de 14 y 60 años. Entonces es una fuerza, una mano de obra que se saca de manera forzada, sobre todo en las poblaciones indígenas. Y esto va a ser acorde, o este trabajo forzado, va a estar relacionado pues, con las necesidades de los dueños de estos territorios, ¿no? De estos obrajes, agricultores, ganaderos o mineros. El trabajador puede recibir un salario, en este caso proporcional, a cada provincia y al tipo de trabajo desempeñado.
Legalmente se efectuaba por tiempo limitado de una semana y de manera rotativa. Se repartía uno de cada 25 hombres y el sistema estaba a cargo de un juez repartidor u oficial real. El repartimiento fue más apropiado en el trabajo agrícola, ya con lo que requería mano de obra calificada. Por la explotación excesiva y por el crecimiento de la contratación de mano de obra libre, fue abolido legalmente en 1632, es decir, a la mitad de la colonia vamos a encontrar, hasta la mitad de la colonia vamos a encontrar la utilización de esta fuerza de trabajo. Y bueno, en la Ciudad de México se mantuvo para ciertas obras públicas. Otra forma de trabajo se va a caracterizar por denominarse como peonaje, ¿no? Este nombre lo recibió la forma de trabajo de un asalariado libre, es decir, aquel que vende su fuerza de trabajo, su mano de obra, es libre de realizar esta transacción y recibe un salario por ello, ¿no? Sería como el antecedente colonial del trabajo del trabajador durante el siglo o las fábricas del siglo XX-XIX. Surgió en la segunda mitad del siglo XVI esta forma de trabajo, ¿no? Es decir, de hombre libre asalariado, que es libre de decidir en dónde intercambia su fuerza de trabajo por un salario. Esto se da debido a la introducción de un trabajo asalariado en las minas, ¿no? Es decir, de un intercambio de fuerza de trabajo por dinero, específicamente. Esta forma de trabajo, este peonaje, fue incrementándose rápidamente, ¿no? Y sus trabajadores, o aquellos que desempeñaban esta forma, eran conocidos como gañanes o peones. La consolidación de esta forma de trabajo se da por varios motivos. Algunos de ellos se deben a la expansión de las haciendas, al auge de las minerías, al incremento de la población mestiza, no sujetas a leyes de protección, y por la disminución de la población indígena. Durante el siglo XVIII, el peonaje va a adquirir nuevas características como la modalidad de peonaje por deudas, en donde el patrón adelanta una suma de dinero a los trabajadores y cuidan que la deuda no se termine de pagar nunca, por lo que los trabajadores al morir heredaban las deudas a sus hijos, estos a su vez a sus hijos y así sucesivamente, hasta convertirse en una actividad o en una deuda, mejor dicho, que termina por ser insostenible, ¿no? Y también insaldable. Este sistema de deuda sobre todo va a ser utilizado al interior de las haciendas, ¿no? Persistiendo hasta incluso un periodo del porfiriato, ¿no? Previo a la Revolución Mexicana. Otra actividad económica que va a ser importante dentro de en la época colonial va a ser la actividad de recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos pues va a estar a cargo de una institución específica, la Real Hacienda Pública, encargada de organizar, recaudar y administrar lo recaudado por los impuestos, las rentas y las concesiones. La mayor parte de los ingresos recaudados se enviaban a España, una parte menor se utilizaba como ayuda a las colonias, es decir, se quedaban como ayuda para otro tipo de colonias, y los ingresos que se quedaban en la Nueva España se empleaban en los gastos de la administración pública, sosteniendo el sostenimiento de las misiones o para gastos dado como impuesto en la Nueva España. Una parte manda a la metrópoli, propiamente hasta España, una parte redistribuida a otras colonias y una parte dentro de la Nueva España. Otra fuente de ingreso importante para la corona fue el tributo, ¿no? El tributo ya lo habíamos definido en la era mesoamericana, pues se va a mantener durante la época colonial y las comunidades indígenas entregarán en especie o metal una cantidad un porcentaje de su producción y esta va a dar directamente también a las arcas de la corona. Este tributo pues lo podían pagar en especie, con trabajos personales o con dinero. El tributo es retomado de la organización prehispánica y fue establecido inmediatamente después de la conquista. En 1680 se extendió en los simulatos de esclavos y fue abolido hasta 1811, ¿no? Entonces observamos que como lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, la corona española va a permitir el mantenimiento de algunas formas de organización prehispánica que a ella le convenga lo que le parece bien, la continuidad del tributo, ¿no? Como forma económica, ¿no? Con esto estaríamos terminando el apartado de economía, de estas grandes esferas o subtemas que componen el Estado colonial. Hemos visto organización política, hemos visto organización social y hemos visto economía. Nos falta aún ver social y educación para poder tener este panorama general de la colonia. En cuanto aquí sería parte de la exposición de los temas del día de hoy, ustedes perdonarán las fallas técnicas que a lo largo de esta sesión se han presentado y comprendo que en el tiempo restante se pueda ahondar en las dudas o preguntas que se tengan respecto al tema. Entonces abro micrófono y abro chat para aquellos que hagan preguntas sobre los temas vistos hasta ahorita, que comprenden parte de esta segunda gran etapa de la historia, incluyendo como primera la época prehispánica, en donde también esta gran línea del tiempo de la historia. Entonces, si fueran tan amables de expresarme sus dudas, para en la medida de lo posible poder resolverlas. Por favor, compañeros. En lo que revisan sus notas y se animan a participar, permítanme comentarles que la próxima sesión estaríamos realizando los cuestionarios pertenecientes a estos primeros 3 apartados del periodo colonial. Entonces, por favor, abro micrófonos, chat para que puedan emitir sus dudas o comentarios.
¿Alguien? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿No? Bueno, en este caso, ¿alguien? ¿Algún comentario? Bueno, pues solamente voy a recalcar lo que no pude expresar con más detenimiento en la parte primaria, en el resumen de la sesión pasada, que sería pues las instituciones, ¿no? Tenemos este esquema que les nombraba sobre las mayores autoridades, el rey, el consejo y el virrey, y las funciones que desempeña este último dentro de la administración novohispana. Las características del virreinato, entendido esto como la forma de gobierno que se implanta en la Nueva España. Por un lado tenemos el virrey, por otro lado la reina audiencia y un visitador que inspecciona a estas dos en función, ¿correcto? La organización social, dividida en República de Indios, República de Españoles. Esta división en República de Indios y Españoles pues implica ante todo una separación basada en las características raciales, que a su vez se van a ver reflejadas en una organización jurídica o en un despliegue jurídico diferente para cada uno, ¿no? De igual manera observamos que de igual manera esta separación racial va a determinar también la actividad económica a la que uno u otro sector se pueda incrustar. Lo mismo que van a generar una cultura o formas de expresión propias de cada uno de estos sectores, ¿no? Ambos pues estarían sometidos a las leyes y autoridades del virreinato. Comentaba acá lo del clero secular, arzobispos y obispos, sacerdotes que suelen dar los sacramentos en las iglesias, y el clero regular, ¿no? Dentro del clero regular se encontraban los dominicos, orden religiosa que administraba y guiaba la Santa Inquisición. Y bueno, ahí sería como un conteo rápido de esta parte primaria de la